Bueno, bienvenidos a todos. Sé que hasta ahora seguramente tienen un poquito de hambre, así que intentaremos ir rapidito con la presentación, pero bueno, creo que el tema es muy interesante y muy actual porque en mi grupo estamos trabajando con la atmósfera y sobre todo con el cambio climático. Entonces voy a contar parte del trabajo que estamos haciendo. eh, bueno, en principio, primero contarles que, bueno, que para estudiar la atmósfera necesitamos también saber cómo la atmósfera pues, interactúa con los océanos y con la vegetación. Eh, Esto es un poco nuestro objetivo, ¿no? Estudiar sistemas naturales, sobre todo los insulares, para contribuir a la conservación y en beneficio de todas las generaciones, sobre todo cuando hablamos de cambio climático. ¿Cómo podemos estudiar la atmósfera? Pues para estudiar la atmósfera trabajamos esencialmente de dos maneras. Una es la observación con estaciones que ponemos en tierra o también aparatos que ponemos a bordo de satélites. Y una segunda parte es la modelización. Cogemos las ecuaciones, las metemos en modelos y vamos a ser capaces de simular lo que puede ocurrir, lo que previsiblemente ocurre en el futuro. ¿Qué preguntas, entre otras, queremos responder? Pues, ¿cómo se puede predecir el tiempo con suficiente antelación? ¿Qué sucederá con el clima de la Tierra en los próximos 100 años? ¿Cómo podemos determinar la extensión de una nube de dióxido de azufre, como ocurrió en La Palma en la erupción volcánica? ¿Cómo podemos medir la deformación del terreno en un proceso eruptivo que nos da una pista de que debajo hay movimiento magmático? Piensen que esto lo podemos hacer gracias a la tecnología ya desde satélite y medimos deformaciones de centímetros. Cómo cuantificar el área quemada de un incendio o cómo podemos determinar la producción de energías renovables a partir de la cantidad de viento o de la radiación solar. Bien, para la observación, a lo largo de todo el planeta se lanzan en puntos localizados, se están lanzando diariamente dos radiosondeos, que son aparatos situados debajo de un globo. El globo lo que les permite es subir en la atmósfera y a medida que van subiendo, pues medimos temperatura, humedad y dirección y velocidad del viento. También se está midiendo, lógicamente, desde los océanos. Y esta foto que ven arriba es la estación que tiene la Agencia Estatal de Meteorología en Izaña, y desde aquí es un punto de referencia mundial porque ellos calibran instrumentos para otras estaciones de observación y miden, entre otras cosas, concentración de gases de efecto invernadero. Esto que les muestro aquí son las medidas de concentración de dióxido de carbono desde 1984 hasta 2018. 1984 es a partir desde donde tenemos medidas en Izaña. En Mauna Loa, que es una estación situada en Hawái, que la tenemos al otro lado, en el Pacífico, lo ven aquí en chiquitito, ¿vale? Son dos estaciones interesantes porque al estar muy altas no tienen influencia digamos, de las ciudades, sino de lo que pasa en la atmósfera, digamos, más arriba de forma limpia, y lo que se está midiendo de forma clara es un aumento en la concentración de dióxido de carbono que se va incrementando cada año. Esto se mide en partes por millón, es decir, si tuviéramos 1 millón de granos de arroz, tendríamos 340, 340 negros, digamos, que serían el dióxido de carbono. El dióxido de carbono en sí no es malo para la vida, a muy altas concentraciones sí, porque desplaza el oxígeno, lógicamente, pero no es malo para la salud, pero el problema que tiene es que calienta la atmósfera, como veremos a continuación. Estas son otras estaciones con las que se capta las medidas de satélite, como el que vemos aquí, y que están midiendo el planeta. No sé si ustedes oyen la música, pero bueno, aquí lo que tenemos es
los satélites que lidera la NASA en este caso, que están continuamente observando la Tierra, ¿vale? Eh, Hay algunos que son tren de satélite, a ver si consigo pillarlos aquí. Por ejemplo, Aqua, Calypso, CloudSat y Aura van en lo que se llama un tren A, están separados muy poquito, observando la atmósfera, de manera que al estar tan poquito separados están como a una altura de 700 kilómetros más o menos, y, y podríamos construir imágenes ayudándonos, digamos, combinando todos los satélites. La Agencia Espacial Europea también tiene satélites como los satélites Sentinel, y uno de ellos, por ejemplo, el 5P, está midiendo la contaminación en todo el planeta, y esos datos son accesibles para cualquier científico, empresa, persona interesada en todo el mundo. Y aquí vemos, por ejemplo, el punto de Lagrange, que es un sitio, digamos, poco afectado por atracción gravitatoria, que es donde estaría el James Webb, que se usa para exploración astrofísica. Bien, eh, con los satélites podemos también medir las intrusiones de polvo, que son importantes tanto desde el punto de vista ecológico, porque aportan nutrientes al océano, pero como punto negativo, pues para la salud hay que tenerlo previsto para las alertas en los hospitales, porque afectan sobre todo a niños pequeños con problemas respiratorios. Y también afecta al cambio climático. Estas dos imágenes que vemos aquí son la radiación reflejada, la radiación solar reflejada por la Tierra, y la emitida una vez se ha calentado en longitud de onda larga. ¿Qué cabría esperar? Que tuviéramos las zonas más calientes aquí en el centro, en el Ecuador, ¿vale? Que es donde se recibe de forma más directa la radiación solar. Pero ¿qué pasa? Que como el planeta está girando y tenemos la atmósfera, hay una redistribución de energía, de manera que los polos no son tan fríos como cabría esperar, ni el Ecuador es tan caliente. Esta distribución de radiación es la que se utiliza también para calcular las ecuaciones de cómo evoluciona el clima. Esta imagen también es muy interesante, que la ha publicado NASA. Aquí lo que vemos es, por un lado, en marrón ven la emisión de polvo sahariano. El Sáhara, de hecho, es el mayor emisor de polvo de todo el planeta, cómo llega hasta el Caribe. Por otro lado, vemos los aerosoles marinos, que cuando se forman huracanes se forman alrededor de estos núcleos, o sea, los vemos girar alrededor de estos núcleos. Y en blanco vemos los incendios que se producen, además que son muy grandes en extensión, sobre todo en la zona oeste de Estados Unidos. Como les decía, también los datos de satélite se han usado en el caso de la erupción de La Palma para ir monitorizando la extensión de la lava y a qué puntos ha ido afectando. Y también dentro de la erupción de La Palma hubo una gran emisión de dióxido de azufre, y gracias al satélite pues se pudo monitorizar qué países estaba afectando, porque este gas sí que tiene efectos nocivos para la salud en grandes concentraciones. Y además que puede provocar, al unirse con el agua de nubes, puede producir lluvia ácida. En esta imagen que vemos aquí es otra de las aplicaciones que tienen los satélites. Lo que vemos es el riesgo de incendios. ¿Cómo podemos medir el riesgo de incendios? Pues usamos 4 parámetros: temperatura, humedad, precipitación y velocidad del viento. Sobre todo, nosotros hemos medido que en Canarias el aspecto que más peso tiene es la temperatura, y lo que hace este índice es que tiene en cuenta las medidas de días anteriores. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, llovió, como ocurrió el fin de semana, además muchísimo en algunos puntos, ¿no? Sobre todo donde ustedes viven concretamente, eh, sí, Mazo y La Laguna tienen acumulados muy grandes. Entonces, en esas zonas, digamos, la zona forestal será menos propensa a que haya un incendio si ha sido humedecida pues días antes por la precipitación. Todo esto se tiene en cuenta para generar estos índices.
Para los modelos climáticos, ¿qué es lo que utilizamos? Pues en nuestro grupo estamos trabajando con el supercomputador que está ubicado en el ITER, en el sur de Tenerife, en Granadilla. Los modelos globales trabajan con una resolución de aproximadamente 20 kilómetros. Por ilustrarles, y así aprovecho y miro un poquito, los veo, por ilustrarles qué es o sea, qué información nos podrían dar en Canarias con 20 kilómetros. En 20 kilómetros, por ejemplo, en línea recta estarían pues las galletas de Vilaflor, y saben la diferencia de temperatura y de humedad y de condiciones en general que hay entre los dos puntos, o Mazo del Observatorio del Roque de los Muchachos, o la Laguna de Santa Cruz, ¿vale? Que es el típico ejemplo de que no para nada es comparable. Entonces, si trabajáramos con modelos climáticos, no podríamos saber exactamente qué es lo que pasa en Canarias, sobre todo en islas de mayor relieve, ¿vale? Como en este caso Gran Canaria, Tenerife, La Palma y El Hierro y La Gomera. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues cogemos los modelos globales y los usamos como condiciones de contorno, ¿vale? Los modelos globales los tendríamos aquí representados, y lo que hacemos es eh, volvemos a ejecutar los modelos, pero ya dentro de nuestro territorio. Aquí vemos el área en la que estamos estudiando. Estamos trabajando pues con los archipiélagos no solo de Canarias, sino también Cabo Verde, Madeira y Azores, y encima les ponemos una celda con una resolución mucho mayor en la que trabajamos ya a 3 kilómetros, en el que podemos ver cosas. ¿Qué problema tenemos? Que para hacerlo necesitamos mucha computación. Y mucha computación, con eso me refiero a que para hacer las simulaciones con las que estamos trabajando, hemos utilizado 960 núcleos del supercomputador, que sería como casi 1000 ordenadores trabajando en paralelo durante aproximadamente un año. Eh, entonces, pasamos de 27 kilómetros, luego a 9 y luego a 3 kilómetros para que, digamos, las simulaciones sirvan en nuestro territorio. Con eso podemos hacer análisis desde el punto de vista meteorológico, como de previsión de lluvias. Esto sería el norte de Tenerife y una simulación para que vean lo que nos da el modelo. Y por otro, nos vamos a final de siglo. Para irnos a final de siglo, además de trabajar con las ecuaciones, le tenemos que decir a los modelos cómo va a ser la concentración de dióxido de carbono en el futuro. ¿Por qué es tan importante el dióxido de carbono? Porque cuando la Tierra, como en la tierrita que veíamos con emisión de longitud de onda larga, veíamos en los trópicos que estaba más caliente, ese incremento de temperatura se produce porque los gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, que es el que mayor concentración tiene, absorbe esa radiación que emite el planeta y lo calienta. Cuanta mayor concentración de dióxido de carbono hay, más por tanto se va a calentar el planeta. ¿Qué hacen los modelos climáticos? Los modelos climáticos trabajan con varios escenarios. Tendríamos un escenario que es este verde de bajas emisiones, en los que estaríamos suponiendo que nos ponemos todos a trabajar para evitar más emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, pues todos los gobiernos, todas las empresas, todos los ciudadanos empezarían a trabajar para que eh, en vez de trabajar en vez de generar energía a partir de centrales térmicas con petróleo, con carbón, pues trabajáramos con energías renovables, usáramos un transporte eléctrico, cambiáramos modelos de la industria, modelos también agrícola, compráramos productos de cercanía, es decir, todas esas medidas que hacen que emitiéramos menos dióxido de carbono. Esta sería la situación, digamos, ideal, ¿vale? Y en azul tendrían la peor de las situaciones en las que siguiéramos emitiendo como hasta ahora, creciendo como hasta ahora y trabajando con carbón y petróleo principalmente como hasta el momento. Entonces nosotros le damos esas concentraciones a los modelos y nos podemos ir hasta final de siglo. Y los modelos nos van a decir, pues en esta situación tendríamos por ejemplo, este incremento de temperatura,
y en esta situación de más arriba tendríamos otro tipo de incremento. Veamos un ejemplo con la temperatura. Si tenemos estos máximos durante el periodo que ven arriba, entre 1995 y 2004, en las islas como de 25 grados aproximadamente, en zonas de costa, ¿qué pasaría a mitad de siglo en este periodo entre 2045 y 2054 con un escenario de emisiones intermedios, la 4.5, que es esta que ven de color rojo, ¿vale? Y la peor de las situaciones, que es la de 8.5. Bueno, pues en la peor de las situaciones, las zonas altas tendríamos incrementos de temperatura de 2 grados y medio. Pero a final de siglo, esos incrementos de temperatura se irían hasta los 4 grados y medio. Cuanto más altura, digamos en la zona alta de Tenerife o zonas altas de La Palma, cuanto más subimos en altura, la situación es peor. Tengan en cuenta que hasta ahora la temperatura del planeta se ha incrementado de media un 1,1 grados, 1,2 aproximadamente. Respecto a las noches tropicales se consideran aquellas noches en las que la temperatura no llega a bajar de 20 grados. Pues si ahora hay zonas que prácticamente no tienen noches tropicales o tienen como mucho 100 en el sur de Gran Canaria a día de hoy, ¿qué pasaría en el futuro? Pues hacemos lo mismo. A mitad de siglo en los dos escenarios y a final de siglo en el escenario intermedio y en el peor de los escenarios. En el peor de los escenarios llegaríamos a un incremento en las noches tropicales de 80 noches al año que son muchísimas, o sea, es más de un mes casi dos de incremento en noches tropicales. Esto de tiempos de retorno es muy importante porque hay mucha gente que con el cambio climático dice, bueno, pues hay temperaturas, a lo mejor máximos de temperatura, que hemos llegado a 40 grados, que en el pasado se han dado. No es nuevo, efectivamente no es nuevo. Eh, el problema es el tiempo de retorno de esas temperaturas. Si, por ejemplo, como vemos en esta gráfica, calculamos temperaturas máximas en las diferentes zonas y vemos que en determinadas zonas, pues en 20 años se alcanzó una temperatura de 40 grados, lo que queremos ver es esos 40 grados de temperatura en el futuro, cada cuánto se van a dar en comparación con hoy que lo hemos calculado para 20 años. En un periodo mayor de años o en un periodo menor, pues vemos que en general estamos en rojo, en un periodo de menos años. Es decir, si antes cada 10 grados se alcanzaban, perdón, cada 20 años se alcanzaban esas temperaturas, pues en el futuro serán cada 10 o cada 5 o cada año. Vale, eso es una de las cosas que estamos midiendo. También el cambio en la precipitación acumulada, que en Canarias, en otros puntos del planeta, van a medir mayor precipitación, pero en el caso de Canarias parece que todos los modelos apuntan a que habrá un descenso de precipitaciones muy fuerte, ¿vale? Cercano al 40% en muchos de los puntos a final de siglo en el peor escenario. Otros de los estudios que hemos hecho es analizar este cambio climático, cómo va a afectar en un sector tan importante para Canarias como el turismo, porque digamos todos cuando vamos a un sitio, si vamos buscando sol y playa, vamos buscando visitar ciudades, necesitamos unas condiciones, digamos, óptimas climáticas, ¿no? Si hace demasiada temperatura, pues no estamos cómodos. O si hace mucho viento, mucha humedad, bueno, pues todo eso se pesa en unos índices y sí, en estos puntos que son típicamente turísticos, en el presente, que es la línea que viene en continuo, tenemos estos días muy óptimos para el turismo. Por ejemplo, en verano tendríamos más de 25 días ideales para el turismo. ¿Qué pasa en el futuro? ¿Qué pasaría en el futuro? Pues lo que pasaría en el futuro es que, sobre todo los meses de verano, habría una disminución muy importante en días óptimos para el turismo. Por ejemplo, en Maspalomas, a final de siglo y en el peor escenario, que lo vemos aquí representado, pues se pasaría a lo mejor de más de 23 aproximadamente días ideales, con condiciones ideales para el turismo, se bajaría a un poquito más de 10 días al mes con condiciones óptimas para el turismo. Lo que probablemente hará que digamos, esos meses no nos visiten tantos turistas porque habrá un calor
sofocante, ¿vale? Ese estudio también lo hemos hecho en Puerto de la Cruz y en Jandía con resultados bastante similares. Algunos peores que otros, pero más o menos la tendencia que se ve es a empeorar durante los meses de verano y sí que se ve cierta mejoría en los meses de invierno por lo mismo, porque aumenta la temperatura en invierno y llega a ser un poquito más confortable. Respecto a la longitud en la estación de incendios, o sea, en el periodo de riesgo de incendios, digamos, donde esas condiciones climáticas son, digamos, óptimas para que se produzcan incendios, si ahora en el presente pues están concentradas durante los meses de verano, en el futuro, por el incremento de temperatura y la disminución de precipitaciones, aumentarían hacia primavera la estación de riesgo de incendios y prácticamente en marzo ya empezaría, digamos, a contar como un mes de riesgo de incendios, donde tendrían que estar cuadrillas operativas y demás. Lo mismo lo vemos en un mapa donde vemos que el norte de Tenerife y el Hierro, digamos, aumentan más su estación de incendios y bueno, hasta aquí les quería contar, he resumido un poquito